Bula. ¿Quién es Silvia Bula? Es presidenta de la Asociación Católica de Dirigentes de Empresas. El jueves 26, acá en Corrientes, se va a celebrar una misa en recordatorio a Enrique Shaw. ¿Quién es Enrique Shaw? Es un empresario que ha tenido una vida de vinculación con los enunciados de la Iglesia y fundamentalmente del Señor y de Cristo, que han sido admirables, a punto tal que, formando parte de un conglomerado de empresas muy tradicional como Cristalerías Rigoló durante mucho tiempo, trabajó tanto en capacitar sus empleados y en vincularse con sindicalistas y con empresarios y con gente del gobierno para hacer del vínculo entre patronal y empleados algo mucho más sano, que cuando él enferma gravemente y se solicitan dadores de sangre, hubo 200 dadores de sangre de su empresa que concurrieron espontáneamente para acompañarlo. O sea, un testimonio de vida conmovedor. Silvia, muy buen día. La saluda Martín Varela desde Corrientes. Gracias por atendernos. Bueno, Martín, muchas gracias por esta invitación a poder dialogar y poner en el centro a quien fue el fundador de ACDE, que es la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa. Y también fue un empresario, fue un laico, sí, padre de familia, que hoy está camino a ser el primer beato empresario laico del mundo. Así Silvia, que muy felices de poder hablar sobre él. Seguro. Silvia, cuando uno lee y se vincula un poco con la historia de Shaw, queda conmocionado por una cantidad de acontecimientos que lo fueron marcando y que lo fueron acercando a la fe. Más allá de que él nace de un hogar en donde su madre, muy católica, fallece muy rápido en su vida, desaparece, pero queda el compromiso para su padre, agnóstico, de formarlo en la iglesia y en los principios católicos y cristianos. Y él abraza con mucha devoción de muy pequeño todo esto. Es muy linda la historia, invito a todos los oyentes a involucrarse con la historia, porque es una historia muy, muy bonita y muy propia también de los años 20, cuando él nació. Y también vemos cómo la decisión férrea de una madre en su último momento de vida, de pedirle a su esposo que no descuide la fe de sus hijos. Ella era cristiana y su esposo no, era católica, muy devota, y su esposo no, y le pide como última decisión que sus hijos sean educados en la fe. Y él abraza ese designio de su esposa, lo abraza y acompaña a sus hijos en su camino de fe, aún sin ser parte de esa creencia en ese momento, y bueno, y entrega también la educación de sus hijos a personas que puedan formarlos en la fe, y asegurarse que ese deseo de su esposa se cumpla. Qué historia conmovedora la de Shaw. Yo me vinculé con su historia a través de la inquietud de algunos amigos y fui buscando mucha bibliografía y muchos datos que hoy por suerte en internet están registrados. Compromiso total entre lo que él creía, sus ideas, y la convicción y el sacrificio, porque en algún momento entendió que la humanidad estaba amenazada y también concurrió a la Segunda Guerra Mundial, muy comprometido él por entender que había un proyecto que ponía en riesgo a muchas familias y que había mucha maldad de por medio. Él era parte de la Armada, él muy joven ingresó a la Armada, sí, para forjar su carácter, y tenía una inquietud muy grande hacia el mar, y bueno, fue así que se formó en la Armada, y como parte de la Armada obviamente no podía ser ajeno a lo que estaba pasando en el mundo con las guerras, la posguerra, sí. Y de hecho cuando él ya convertido en un empresario, un dirigente empresarial, junto con un grupo de otros empresarios, reciben el pedido de armar una campaña de alimentos para Europa de posguerra. Sí. Él encuentra también una nueva vocación, que era el trabajar junto a otros empresarios en pos del bien común, y es así que él inicia esa campaña, la lidera, y a partir de ese trabajar con otros empresarios en pos de algo, de un bien superior, que era ayudar a Europa en ese momento tan difícil de falta de alimentos, él ahí encuentra que los empresarios unidos pueden lograr grandes cosas,
y se inspira en una asociación que se llama UNIAPAC, que es la Asociación Global de Dirigentes Cristianos, y él decide en Argentina fundar ACDE. Y esto pasó hace más de 70 años y el legado es hasta hoy y muy fuerte. Sí. Silvia, buen día, mi nombre es Diego Romero. La verdad que hurgar en la vida de Enrique Jou es fascinante, digo, saber en principio que es un hombre que vivió 40 años y que visibiliza a un sector de la sociedad que muchas veces está vista como un poder que somete al más débil, y él le da desde esa imagen de que hoy es el siervo de Dios, desde el catolicismo, digamos, esa imagen que se puede evangelizar desde cualquier lugar, incluso desde aquel que es observado por un sector de la sociedad como malo, como someter al semejante. Digo, esta actualidad que nos ofrece el siervo de Dios hace también que florezca, digamos, esta sensación dentro de los empresarios de decir, bueno, podemos también evangelizar a través de nuestra actividad. Creemos que sí, creemos que se puede ser cristiano, en el caso de Enrique católico, y hacer el bien en el lugar donde nos toca. El que es un líder empresarial tiene grandes responsabilidades, llevar adelante su empresa, que su empresa de lucro, para que pueda seguir creando trabajo, creando oportunidades, creando productos, dando un bien a la sociedad. Y Enrique lo demostró en todo su accionar empresario y nos dejó también un legado de enseñanzas cuando nadie hablaba todavía de responsabilidad social empresarial. Claro. Y cuando nadie hablaba de trabajar en el bien común dentro de las empresas. Y además Silvia, perdón por la interrupción, pero le quiero hacer un aporte, porque me sorprendió ese dato. Le tocó vivir el 55, cuando en definitiva el país estaba muy conflictuado por cuestiones políticas y también por cuestiones sindicales y de cambios. Él vivió ese momento y en lugar de establecer un quiebre, que hoy casualmente la sociedad está enfrentando un debate respecto de reforma laboral, empresarios, empleados, aportó siempre un trabajo comprometido para acercar partes, sindicalistas, gobiernos, empresarios. Es como que independientemente de que el empresario indiscutiblemente busca el lucro, también ha mostrado un compromiso para capacitar empleados y para acercar las partes en lugar de conflictuar. Exacto. Él es un excelente ejemplo. Por ejemplo, él trabajó en la creación de la ley de asignaciones familiares. Él entendía que un trabajador tiene que cumplir su trabajo, pero si tiene una cantidad dependiendo de la cantidad de hijos, la exigencia económica en su familia era mayor y por tanto unió los esfuerzos tanto técnicos, porque trajo técnicos de Alemania para trabajar en ese estudio. No era solo hablar de buena voluntad, trabajar sobre los corazones, sino trabajar sobre los números también, y propuso una ley que finalmente se aprobó, que es la ley de asignaciones familiares, para permitir a esas personas con familias más numerosas poder contar con un ingreso adicional que salía de fondos que finalmente lo pagaban las empresas, y permitir así que tengan un mejor bienestar. Realmente es muy rico su trabajo sobre el diálogo con los sindicatos, el diálogo con todas las partes de la organización y de la comunidad para llevar adelante la misión que cada una de las empresas tienen, no solo en su metro cuadrado, sino en la sociedad. Realmente es muy, muy rico toda su enseñanza. ¿Cómo está el proceso de beatificación de Enrique Jou? Bueno, muy gracias por la pregunta, porque nos conecta en este momento. El proceso de beatificación se inició hace más de 30 años. Fue un proceso donde inicialmente se hizo una biografía de Enrique, eso se estudió, se empezó a divulgar, porque saben que para el proceso es necesario tener milagros. Y bueno, el año pasado fue un año donde hubo muchos pasos importantes en la beatificación. Comenzó en enero, se aprobó el milagro por parte de los médicos. Una junta médica examinó las circunstancias extraordinarias de la curación de un niño y se llegó a la conclusión que era inexplicable la curación. Más adelante un grupo de teólogos, por el mes de junio, también en el Vaticano, evaluaron
la causa-efecto, o sea, el momento en que la familia reza pidiendo la intercesión del siervo de Dios, Enrique Yo, y en qué momento se empieza a producir esa curación, que es la información que nos dejaron los médicos. Los médicos dicen, en este momento inicia la curación. Bueno, los teólogos estudian el rezo, cómo se correlaciona con el momento en que inicia la curación. Y finalmente tuvimos en el mes de diciembre una evaluación general de los sucesos acontecidos con este niño, y finalmente lo aprobó el Papa León en a ese milagro como el milagro necesario para poder proceder al paso siguiente, que es la beatificación, que si Dios quiere va a pasar en los próximos meses. Alguien que también fue muy mencionado por el Papa Francisco y por Jorge Bergoglio, por decirlo, antes de su papado, como un ejemplo a seguir respecto de la responsabilidad social empresaria y el compromiso del crecimiento también de los empleados a la par del empresariado. Así que me parece muy destacable, en un momento en el que el país está en el medio de un debate por cuestiones laborales, resaltar la figura de alguien que apostó mucho por el crecimiento en conjunto de empleados y empresarios para una sociedad mejor. Le mandamos un beso grande, Silvia, le agradezco muchísimo los minutos que nos ha entregado y ojalá todo termine como en definitiva la historia está marcando. Pareciera ser que los pasos van indicando que la beatificación es inminente. Así que muchas gracias por esta charla. Muchas gracias a ustedes y un saludo muy grande a todas las personas de Corrientes y todas las personas que los escuchan, y que tengan claro que es posible ser santo aún en todas las condiciones donde nos toca, y que el ejemplo de Enrique Yo nos ilumine para esto. Muchas gracias, un gran ejemplo y había que destacarlo. Bueno, el jueves 26 de febrero en el oratorio del Padre Pío, ruta 12, kilómetro 1026, ahí se podría decir a mitad de camino entre la Rotonda de la Virgen y el acceso por Maipú. Sí, sí. Ahí cerquita de la sede de la empresa Expreso de Monte. Pegadito. En el oratorio va a